Ok, buenas tardes, estimados estudiantes con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, ingeniero, sí se le escucha. Ok, muy amable, gracias. Listo, entonces aprovechemos el tiempo, como habíamos comentado el día de ayer, mientras dábamos los lineamientos generales. Tenemos solamente una hora cada día, ¿no? Una hora de martes a viernes, una sola hora, entonces debemos aprovechar al máximo porque nos toca ir dividiendo las clases para más o menos tener una continuidad, ¿sí? Y no desperdiciar mucho tiempo. Entonces, ayer hablamos de los lineamientos generales, esta vez vamos a hacer la socialización formal del programa de estudios de la asignatura para el conocimiento de todos en cumplimiento de las normativas institucionales que tenemos que realizar los docentes con cada asignatura al inicio de cada periodo. Listo. La asignatura es electrónica de potencia perteneciente a la carrera de tecnología superior en electricidad y del tercer nivel, el paralelo A. Previamente a recibir esta asignatura, ustedes ya recibieron electrónica y circuitos eléctricos, ¿sí? En base a ese conocimiento, entonces ustedes ya podremos continuar con la siguiente etapa de la electrónica de potencia. Ya algo hablamos el día de ayer respecto a un poquito entender la electrónica, el mundo de la electrónica, de dónde nace, qué ramas tiene y en qué punto nos encontramos, ¿no? Ya sabemos que la electrónica se divide en analógica y digital, ¿sí? Que luego de eso vienen por un lado la parte de electrónica de potencia y por el otro lado la parte de sistemas microprocesados, ¿sí? Con la parte de electrónica digital. Entonces es la continuación secuencial y lógica de los conocimientos previamente adquiridos. Entonces vamos a necesitar de esos conocimientos para poder continuar con lo que viene a continuación. Entonces ustedes han recibido la materia de electrónica y de circuitos eléctricos que nos dan ya una base sobre la cual podamos trabajar. Caracterización de la asignatura. Dentro del ámbito industrial, la transformación de energía eléctrica es imprescindible en tareas como el control de máquinas, los sistemas de alimentación de equipos electrónicos, los procesos químicos, los sistemas de iluminación, las cargas de baterías, las energías renovables, etcétera. La transformación de esta energía se puede llevar a cabo mediante la electrónica de potencia, con unos rendimientos que en la mayoría de las aplicaciones superan el 90%. Esa es la importancia que tiene esta asignatura, ¿no? Es 100% práctica. De hecho, todo lo que concierne a la electrónica de potencia ha sido desarrollo en función de las necesidades industriales que se ha ido teniendo a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, no solamente empezamos con los motores eléctricos pequeños, que los conectamos y los desconectamos y listo. No, ya necesitamos equipos cada vez más grandes para producción, para el aprovechamiento productivo de los recursos a nivel global. Entonces necesitamos construir máquinas cada vez más grandes que requieren de otros niveles de potencia. Y ahí es donde juega un papel fundamental la electrónica de potencia. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver más adelante que la electrónica de potencia se ha ido desarrollando conforme el avance de la tecnología y obviamente conforme las necesidades industriales. La asignatura contribuye a desarrollar competencias relacionadas con la transformación de energía eléctrica. Se presentan los diferentes tipos de conversión de energía eléctrica de corriente continua a corriente continua, de corriente alterna a corriente continua, de corriente alterna a corriente alterna y de corriente continua a corriente alterna. Son todas las opciones de conversión que existe en cuanto a la energía eléctrica, ¿cierto? Se presentarán los conceptos básicos de los componentes de potencia, las topologías más usuales
donde son utilizados y las aplicaciones más frecuentes en la industria. ¿Ya? Entonces, hoy en día, estos convertidores, estos conversores, son muy utilizados en el día a día, ¿no? Un convertidor de corriente alterna a corriente continua, no es más que los adaptadores de nuestras laptops, los cargadores de nuestros celulares. Es un convertidor de corriente alterna a corriente continua, ¿sí? Los convertidores de corriente continua a corriente continua. No sé si alguien ha comprado o utiliza los cargadores de teléfonos que se conectan en los vehículos. ¿Ya? Ese es un convertidor de corriente continua a corriente continua. ¿Por qué? Porque el vehículo, ¿qué es lo que tiene? Una batería de 12 voltios. ¿Sí? Pero su celular no se carga con 12 voltios, su celular se carga con 5 voltios. Entonces está convirtiendo ese voltaje que es continuo de 12 voltios en un voltaje que es el que carga la batería y no pasa de niveles de 5 voltios. Entonces está convirtiendo voltaje continuo en voltaje continuo. Entonces son elementos que los usamos, los vemos día a día, no son cosas extrañas, ¿ya? Los convertidores de corriente alterna a corriente alterna, ¿sí? No sé si ustedes tienen o utilizan herramientas como taladros, yo qué sé, ahora hay esos taladros con puntas de destornilladores y usted va modificando la velocidad, ¿no es cierto? Ya, ahí está utilizando un convertidor de corriente alterna a corriente alterna. ¿Por qué? Porque el motor siempre va a funcionar con corriente alterna, pero si le conecta directo va a funcionar a velocidad nominal, pero usted lo que quiere es variar la velocidad. Entonces ahí es donde utiliza este tipo de convertidores. No digo en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, los ventiladores que utilizamos en las casas tienen 3 velocidades y no es que tenga un convertidor, no tiene un convertidor. Lo que pasa es que tiene 3 bobinados diferentes, ¿sí? Y dependiendo del bobinado que usted va conmutando, o va a más velocidad o va a menos velocidad, ¿sí? No, aquí yo hablo de los convertidores en el cual usted tiene un control continuo sobre la velocidad de los aparatos. ¿Ya? Entonces no es el caso de las licuadoras, no es el caso de los ventiladores, pero sí es el caso de los taladros, estos que les digo, que ahora son muy utilizados, ¿sí? O también otra aplicación que ya no es muy común, antes lo era, los famosos dimmer, ¿no? Para la luz incandescente, para la iluminación de las casas, se utilizaba no el típico interruptor que prende o apaga, sino se utilizaba un dimmer, era una perillita que usted le iba moviendo y la iluminación se iba incrementando o se iba disminuyendo. Entonces, ahí está la aplicación de un convertidor de corriente alterna a corriente alterna. El convertidor de corriente continua a corriente alterna, ¿sí? También nosotros lo conocemos. De hecho, ya hay unas baterías o unos convertidores que usted le conecta en el vehículo y por el otro lado usted puede conectar cualquier equipo en 110 voltios. Puede conectarla, yo que sé, algún televisor, alguna radio que sea 110, lo conecta directamente a través de ese convertidor en una batería de un vehículo. ¿Ya? Esos son los convertidores. Entonces transformamos de la corriente continua en corriente alterna. Cada uno de estos no es diferente, no es algo extraño para nosotros, ¿sí? Son equipos, son convertidores que casi todos los días lo estamos utilizando. De pronto no nos hemos dado cuenta o no conocemos el real funcionamiento de estos equipos, pero con esta asignatura nosotros vamos a conocer, vamos a entender cómo funcionan y sobre todo ver las aplicaciones, ya no en estos ejemplos que yo les he puesto, ¿no? Del ventilador, de la licuadora, del taladro, ¿sí? Del dimmer, del cargador del celular, ya no lo vamos a ver en estas aplicaciones, los vamos a ver en aplicaciones industriales, ¿sí? En el control del motor de una bomba, la que utiliza refinería para el bombeo del crudo a los buques, por ejemplo, ¿sí? Ya son bombas grandes de 1000, para que tengan una idea, ¿no? Estamos hablando de 1100 HPs,
funcionan a 4160 voltios trifásico, ¿sí? Entonces, de ese tipo de aplicaciones estamos hablando, ¿ya? Entonces, ya son situaciones un poco más extremas, un poco más de envergadura, como se diría, en cuanto a los niveles de potencia que se están manejando. Objetivos de la asignatura. Y esta asignatura tiene como objetivos conocer el principio de funcionamiento y características de los distintos semiconductores de potencia. Empezamos por ahí, ¿no? Con entender el funcionamiento de los semiconductores de potencia. Conocer el principio de funcionamiento y características de los convertidores de potencia más utilizados en la industria. Una vez que conocemos los semiconductores, pasamos a entender el funcionamiento de los convertidores. Analizar la operación de convertidores de potencia, contrastando teoría y simulación mediante el uso de herramientas analíticas y empíricas. ¿Sí? Y manejar el vocabulario propio de la electrónica de potencia, la innovación y el emprendimiento. ¿Ya? Entonces, hay que saber, ya vamos a ver más adelante cuando veamos los circuitos, vamos a ir entendiendo de pronto que es un conversor AC, DC, no controlado o controlado, ¿sí? De 3 pulsos, de 6 pulsos, un convertidor de CAC controlado de 3 pulsos, de 6 pulsos. Eso es hablar ya un poquito de manera un poco más técnica. Ese es el vocabulario ya técnico en el ámbito profesional y en el ámbito industrial. ¿Sí? Ya no solamente, pásame el adaptador. ¿Qué es adaptador? Bueno, nosotros entendemos, ¿no? Si alguien le pide a usted el adaptador, de pronto usted coge y le da. Pero ¿qué es el adaptador? Ah, es el convertidor AC/DC no regulado, no controlado, ¿sí? Y otras características más, que ya más adelante lo veremos. Entonces usted ya tiene mayor criterio para mantener ese lenguaje, ¿no? Ese vocabulario, como dice acá, propio de la electrónica de potencia. Los resultados de aprendizaje, lo que se pretende con esta asignatura, y es el hecho de que que mantiene sistemas eléctricos y de control industrial de empresas industriales que utilizan convertidores de potencia. Ya habíamos hablado, ¿no? Ustedes como ejercicio profesional tienen dos opciones: el ser empleados en alguna de las empresas de la localidad, en cuyo caso irán a la unidad de mantenimiento, ¿sí? Y por el otro lado, el ejercicio más básico de su carrera, que sería el mantenimiento de equipos. ¿Sí? Luego vendría en un siguiente peldaño, dependiendo de la competencia y del conocimiento que usted tenga, ya no a dar solamente mantenimiento, sino a construir circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, o a construir sistemas, ¿sí? Pero vamos con lo básico, y lo básico para las carreras técnicas y tecnológicas es el mantenimiento. Entonces hacia allá tiene que estar enfocado los resultados de la asignatura. Emplea técnicas y herramientas tecnológicas modernas de simulación en electrónica de potencia. Y acuérdense que ustedes, al ser más prácticos que teóricos, ustedes necesitan tener habilidades para utilizar cada vez más todos los medios tecnológicos que aparecen. ¿Sí? A ustedes no se les mide de alguna manera, por decirlo así, el hecho de que usted coja papel y lápiz y resuelve formulaciones de derivadas integrales. No se quiere eso en un tecnólogo. En un ingeniero sí, pero en el tecnólogo no. Entonces, ¿qué es lo que se espera del tecnólogo? Ah, el tecnólogo tiene un teléfono en el bolsillo, entonces saca el teléfono, se va a buscar aplicaciones para resolver integrales y derivadas, se descarga la aplicación y me entrega el resultado. No esperamos que usted sepa desarrollar, sino más bien que utilice herramientas tecnológicas y que sepa brindar una solución, una respuesta inmediata. Eso es lo que se espera de la tecnología.
¿sí? Nadie va a esperar que usted saque papel y lápiz y ponga la integral de la derivada de es igual a y empiece a llenar la hoja. ¿Ya? No va por ahí el asunto. Pero sí capaz de utilizar las herramientas tecnológicas existentes y ahorita hay cualquier cantidad de herramientas al alcance de su mano, ¿sí o no? En el teléfono podemos descargarnos cualquier cantidad de programas, de aplicaciones relacionadas al ámbito industrial. Ahí usted puede encontrar simuladores de electrónica digital, simuladores de PLCs, simuladores de circuitos, puede descargarse manuales, puede buscar rápidamente la hoja de datos de los elementos, los equivalentes, tiene un montón de información al alcance de la mano. Y eso es lo que ustedes deben aprender a utilizar. No solamente el celular sirve para el WhatsApp, para el TikTok, para el YouTube, no, véalo desde el ámbito profesional. Tienen una poderosa herramienta, ¿sí? Y deben saber aprender a utilizarlo. ¿Ya? No es como antes. Antes, si usted quería saber algo, le tocaba primero ir a la casa, comer bien, estar bien y salir a la ciudad, al centro, a las bibliotecas. Busca el libro, saca el libro, lee el libro hasta que encuentre la parte que usted necesita, ¿sí? Y si es que tiene o tenía dinero, sacaba copias, si es que no, en ese mismo rato se ponía a estar escribiendo en hoja de apuntes, ¿ya? Y copia, y después llegaba a la casa y se sentaba, ahora sí, a hacer la tarea con sus propias palabras. Ahora no. Ahora les consulto algo, mandan al Google, bueno o malo, lo primero que aparecen, copian y pegan. ¿Sí? Entonces, aprender a utilizar bien las herramientas. Tienen una gran ventaja, pero no la saben utilizar. Eso es lo lamentable de estas generaciones, ¿no? Ya quisiéramos los de las generaciones anteriores haber tenido esa herramienta en el bolsillo. ¿Cómo hubiéramos explotado de mejor manera esas cosas? ¿Sí? Pero bueno. Otra cosa, otro resultado que se intenta es el que identifiquen y analicen problemas y propongan soluciones utilizando los conocimientos de la electrónica de potencia. Acuérdense que este va a ser el fuerte, ¿no? Analizar problemas y proponer soluciones. Valga la oportunidad. En las asignaturas de proyectos de titulación, justamente yo les recalco esto, ¿no? Estos dos puntos. Si ustedes se ponen a analizar, un proyecto de titulación es analizar un problema y proponer una solución. Ese es un proyecto de titulación. Y no sé si ustedes han escuchado los inconvenientes que tienen, ¿no? Hay un montón de compañeros de ustedes que andan sin anteproyectos, que andan sin temas, que ya van 2 años y no pueden terminar. Y tienen el pensamiento erróneo de que uy, ya quiero acabar con esto porque ya quiero graduarme y quiero terminar esto para graduarme y nunca más volver a ver. Más bien están en el error más grande de sus vidas. ¿Por qué? Porque más bien el proyecto de titulación es el inicio. Miren lo que dice, analizar problemas y proponer soluciones. Eso va a ser el día a día de su ámbito profesional. Entonces, desde ya les puedo decir a ustedes que están todavía en tercer nivel, no crean que el proyecto de titulación, uy, es lo último, pero termino eso y nunca más voy a hacer. No, en el trabajo va a ser eso todos los días, así es que mejor véalo como algo normal y mejor vaya aprendiendo desde los niveles inferiores, vaya aprendiendo a que eso va a ser el día a día de su quehacer, ¿sí? Analizar problemas y proponer soluciones es algo que deben hacerlo en todo sentido, en todas las actividades, en todo lo que ustedes quieran hacer. Entonces, desde ahorita les invito a que lo vean desde este punto de vista para que no tengan los inconvenientes que están teniendo sus compañeros en este momento. ¿Ya? Entonces, identificar, analizar problemas y proponer soluciones. En resumen, este es un proyecto de titulación. Vamos. Para cumplir con esos resultados de aprendizaje, esta asignatura se ha dividido en ciertos contenidos de unidades temáticas.
Entonces así podemos ver que en una primera unidad, que aparentemente es introductoria y debería ser algo corto, pero no. Es una parte introductoria, pero de toda la electrónica de potencia, ¿sí? Se hablará brevemente, sí, de lo que es electrónica de potencia, pero también de los semiconductores de potencia de manera concreta, ¿no? Por eso es que este capítulo de introducción parecería introducción, pero si ustedes ven son 20 horas destinadas a esta unidad, es porque se abordará a fondo, ¿sí? Primero entender las aplicaciones, el porqué de la electrónica de potencia, y en segundo las características y el funcionamiento de los semiconductores de potencia. Eso es la parte introductoria. ¿Por qué? Porque el fuerte de la electrónica de potencia son los convertidores de potencia. Entonces eso lo veremos en la unidad 2, los convertidores de potencia. Y ya habíamos dicho que existen los convertidores AC-DC o conocidos como rectificadores, los convertidores DC-DC, tenemos los convertidores DC-AC o conocidos como inversores, y los convertidores AC-AC. ¿Ya? Algo que se utiliza en la parte de los convertidores y que en el momento de la explicación no se lo aborda de manera completa es la parte del control, ¿sí? Porque ahora ya vamos a ver que los elementos no funcionan solitos. A los elementos usted tiene que darle un impulso para que se active. Entonces, quien da el impulso de activación es un circuito que está ejerciendo el control sobre esos convertidores. ¿Ya? Entonces, acá en la unidad 3 se abordará todo respecto al control, sobre todo al control de convertidores. ¿Sí? Y esas son las unidades temáticas, el contenido de la asignatura de electrónica de potencia, planificado según la malla curricular de la carrera. El criterio de evaluación, ¿sí? Yo calificaré participación en clase con un valor del 10% de la nota del parcial, ¿sí? Para mí es importante la participación en clase. ¿Por qué? Porque es la medida de que ustedes están atentos a la clase. ¿Ya? Esta modalidad, como vi, no sé si lo comentamos ayer, pero esta modalidad es muy fácil de, entre comillas, engañar, ¿no? Yo puedo conectarme y ya, ahí estoy conectado, ¿verdad? Yo estuve en clase. ¿Por qué no tengo asistencia? ¿Sí? Está conectado, conectarse es una cosa, estar en clase es otra. Estar en clase es estar pendiente, estar atento a lo que se dice, ¿sí? No estar haciendo otra actividad. ¿Ya? Solo como nota curiosa, hace un periodo atrás, me parece que era, estábamos haciendo un ejercicio y necesitábamos utilizar una aplicación de un programa, ¿ya? Entonces yo le pedí a un muchacho que compartiera la pantalla, ¿sí? Que compartiera la pantalla para que me muestre lo que tenía, ¿ya? Pues yo sabía que era de los estudiantes que no estaban participando, se conectaban y todo eso. Comparte la pantalla, el gran error de él. Y como ustedes pueden darse cuenta, en la parte de acá abajo están todos los programas abiertos. ¿Ya? Entonces él tenía abierto Netflix, tenía abierto YouTube, tenía abierto el internet, un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, miren, es muy fácil, entre comillas, engañar, ¿sí? En esta modalidad. Pero aquí viene la reflexión, ¿no? ¿A quién engañan? Al docente no lo engañan. Yo ya tengo mi profesión, yo estoy ejerciendo un trabajo, tengo otras actividades más bien también que las hago. Entonces yo no me estoy, ustedes no me están engañando a mí. ¿Cuál es el principal interesado en aprovechar las clases? ¿Quién es el principal interesado en aprovechar? Son ustedes. Entonces, ¿a quién están engañando directamente? A ustedes mismos, a nadie más engañan. ¿Ya? Sin embargo, yo a través de la participación en clase voy sondeando para ver quiénes están y quiénes no. Lo más gracioso es que quienes no participan, quienes están solamente se conectan,
no responden, porque esa también es otra, ¿no? Yo les hago preguntas aleatorias y hay veces que no me responden, entonces significan que no están en la clase, pero sí están conectados. Y esas personas son las que al final del parcial saben reclamar. Uy, es que no le entendí, es que está complicado, y montón peros, las típicas justificaciones de fin de parcial, ¿sí? Y son los que no están en clase. Si no está en clase, ¿cómo va a rendir? Si no está en clase, ¿cómo va a aprender? ¿Sí? Si no está en clase, ¿cómo va a pretender aprobar una asignatura? ¿Sí? Es bastante interesante la manera de pensar que tienen aquí. Digo, ¿por qué tienen aquí? Yo mi formación la hice en Quito, ¿no? Mi formación profesional. Yo soy de la sierra, como ustedes saben. Entonces, hay muchas cosas que no entiendo de la manera de pensar de acá. ¿Ya? Uno en la época de estudiante, si yo no presenté un trabajo, si yo no di una prueba, ¿sí? Si yo no estudié, ¿en qué cabeza cabe que voy a esperar sacar una buena nota y aprobar una materia? O sea, nosotros ya, si es que ya no cumplía con los trabajos, que uno mismo tenía una nota, una libreta de apuntes, ¿no? Uno iba anotando, esta tarea vale tanto, no presenté, ya tengo 0 aquí. Acá, ya no alcancé el puntaje. Entonces el estudiante ya sabía que ya perdió. Sin embargo, seguía asistiendo para cuando repita ya no le toque aprender todo de golpe, sino ya tener algo adelantado y el próximo semestre que repetía la asignatura ya estar un poco más preparado. Pero de antemano ya sabía que lo tenía perdido. Acá no asisten casi en todo el parcial, no se presentan tareas, no se presentan evaluaciones, se aparecen al examen del parcial y por ahí empiezan a armar el reclamo que sí, que la ayuda, que no sé cómo, que yo trabajo, que yo no sé cómo, y luchando por la aprobación de la asignatura. Ingeniero, buenas tardes, disculpe la interrupción. Dígame, ¿Le puedo claro. hacer una pregunta? Las tareas, ¿usted las califica de manera inmediata o al final del parcial? Porque el semestre pasado tuvimos problemas así, que algunos profesores nos daban al final del parcial y entonces no sabíamos la calificación real de las notas hasta lo último. Ya. Por eso, En, esa es mi pregunta. Sí, o sea, por reglamentación nosotros tenemos que entregar en corto tiempo, ¿no? Luego de la tarea, luego de la prueba, tenemos un tiempo específico para dar los resultados. De manera personal, no hablo por todos los docentes, ¿sí? Como yo me manejo, usted antes de empezar la semana de exámenes del parcial, yo les suelo socializar y revisamos en clase todas las notas. ¿A qué voy con esto? Que usted antes del examen parcial ya sabe la nota en participación, la nota de la tarea o las tareas que hayamos hecho, las notas de las pruebas o pruebas del promedio, la nota del foro. Todas las notas ya las saben en la semana anterior al examen parcial. Entonces usted ya para el examen parcial, usted ya sabe incluso cuánto tiene que sacar, cuánto tiene de nota hasta el momento. Eso sí es algo que cumplo a rajatabla, como se dice vulgarmente, ¿ya? Ahora, no le puedo decir que si la tarea es para hoy, mañana le doy la nota. Eso no le voy a ofrecer. Pero tampoco voy a dejar la nota para el final del parcial, que ustedes recién se enteren, ¿no? Y la otra, que yo las notas las socializo y las reviso con ustedes en clase, ¿sí? De pronto hay algo que yo no le entendí en su tarea y usted me lo explica, ya, entonces le corrijo su nota, ¿sí? Así es como yo me manejo. Yo hago revisiones en clase. Ahora, si se hizo la revisión tal día que es avisada, ¿no? No es que es improvisto esto, sino que se avisa ya la próxima clase, revisaremos las notas y todo lo demás. Si a usted le faltó una prueba, bueno, se le habilitará la prueba con la penalización correspondiente, dependiendo de la justificación, y volverá a rendir la prueba. Pero la idea es que usted ya cumpla con todas las notas la semana anterior misma al examen parcial, ¿sí? Y se toman los correctivos.
Pero después del examen, por Dios, ahí es donde que aparece. Es que no me pude conectar donde hicieron la revisión porque yo estuve de viaje, yo estuve en el trabajo, estuve no sé cómo. Y después del examen parcial, cuando ya se sube la nota, dicen, y a mí me faltó rendir la prueba, a mí me faltó entregarle la tarea, ya cuando la nota está subida al sistema y ya no podemos cambiar. O si queremos cambiar es con oficio y con justificación al vicerrectorado académico. Entonces, conclusión, trate todos los temas de notas, ¿sí? En clase y antes de la semana del examen parcial. Ahí yo ya tengo todas las notas correspondientes de todos ustedes, ¿sí? Si ya pasó esa revisión, desde ahorita mismo le digo, ya es complicado que vuelva a estar de uno en uno habilitando. Si se habilita, por ejemplo, una prueba, no es solamente que de pronto una persona no rindió, de pronto son 2, son 4. Entonces, como estamos reunidos todos en clase, revisando las notas, se habilita para los 4. Pero imagínense usted, si está de uno en uno, no tiene sentido. De uno en uno ya me toca hacer una prueba para el uno, otra prueba para el otro, otra prueba para el otro. Se hace algo que no se puede manejar, se hace algo inmanejable. Espero que me sepan entender esa parte. No es capricho del docente ni nada de eso, ¿sí? Sino que ustedes mismos pónganse en el lugar, ¿no? Hay 4, o sea, ya se dio la fecha, se rindió la prueba. Y hay 4 o 5 que no rindieron la prueba. ¿Qué es más conveniente? Que todos justifiquen y que para todos se habilite una nueva prueba. Eso es lo más correcto, ¿no es cierto? A que uno esté por su cuenta mandando mensajes al WhatsApp, vea, no pude, tómeme ahorita. Y después el otro, vea, yo tampoco pude, tómeme ahorita. Y después el otro, vea, no pude estar en la revisión, pero me falta la nota de prueba, si me puede habilitar. Imagínense lo que es estar haciendo una prueba para el uno, otra prueba para el otro y otra para el otro, dependiendo de cuántos no hayan rendido. Entonces, quiero que me entiendan en eso. Si yo doy la facilidad de que puedan recuperar, de paso les indico, ¿no? Ustedes pueden recuperar una tarea que no entregaron, claro que pueden recuperar. ¿Cómo? Envían la justificación por WhatsApp, envían la justificación, ¿sabe qué? Yo por tal motivo no pude entregarle la tarea que era para tal día, tal hora. A ver si me justifica y me permite subirla. Listo. Se evalúa su justificación y se le ve la penalización. Si es que es justificable, bueno, lo sube y lo califico sobre 10. Dependiendo de la justificación, de ahí se le califica sobre 8, sobre 7, sobre 6, dependiendo el caso, ¿sí? Pero sí tiene la opción de volver a entregar la tarea si no la entregó. Lo mismo en la prueba, ¿sí? Lo mismo en el foro. Lo que no va a tener oportunidades en el examen parcial. Si usted no dio el examen parcial, ahí sí tiene que hacer la solicitud del trámite correspondiente a la coordinación, a todo lado, para que me puedan permitir volver a tomar el examen parcial. El examen parcial sí es inamovible, pero todo lo demás, sí, siempre y cuando se lo hable y se lo trate en el tiempo correspondiente, cuando estamos en clase, apenas haya pasado, ¿sí? Hay las tareas que le mando yo de pronto la primera, la segunda semana de clases, y cerca de la semana de los parciales me dicen, ingeniero, ¿me puedes recibir? No le pude enviar la tarea a uno. Ya vamos como 5 tareas, pero él no presentó la tarea a uno. Recién al final del periodo, del parcial, pidiendo que se le permita recibir la tarea. Entiendan también que eso lleva tiempo para el docente, porque no es nomás de decirle, ya suba, subió, tiene 10. No, el docente tiene que revisar el trabajo y calificar. Entiendan eso, y eso lleva tiempo. ¿Ya? Entonces, si nos organizamos bien, ¿sí? Y si tratamos de solventar los inconvenientes el mismo momento que pasa, no dejar al final, creo que no vamos a tener ningún inconveniente, ¿sí? Pero si sabemos o estamos acostumbrados a dejar todo al final, créanme que vamos a tener problemas, ¿sí? Yo suelo ceder cuando se lo pide de manera ordenada y de manera oportuna. Pero cuando ya se piden cosas al final y en bulto, en grupo, no, es que todos, no.
Eso no va dentro de mi política. ¿Sí? Entonces, como recomendación, sugerencia, traten las novedades, cualquiera que tengan, a su debido tiempo. ¿Ya? No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta respecto a eso. No, ingeniero, de mi parte hasta el momento está claro. O sea, ha especificado cada punto cómo se trabaja y no le ven inconveniente. Ok, listo, gracias. Sí, no, tampoco es el afán de complicarnos. Aquí lo que queremos es que ustedes aprendan. O sea, aquí nosotros no estamos para complicar la vida, estamos para enseñar. Y ustedes tampoco están aquí para otra cosa que no sea el aprender. O sea, no hay más vueltas que darle. Pero nos gusta crear polémica y ahí es el problema. Bueno, entonces la participación en clase tiene una calificación del 10% de la nota. Las tareas en función de los resultados, ¿no? Y en función de las temáticas, ¿sí? Se verá el número de tareas, porque de pronto me van a preguntar, ¿cuántas tareas son? ¿2, 3, 4, 5, 10? ¿Cuántas son? Bueno, hay tareas básicas dependiendo de las unidades que vamos a tratar. Y hay otras que dependiendo de las notas que ustedes saquen, ¿sí? Se puede dar otra tarea a manera de recuperación. Entonces todo va a depender de cómo vayamos, pero necesito que todos colaboren, ¿sí? ¿Ya? Lo mismo de las pruebas. La prueba puede haber una, como mínimo debe haber una, pero pueden ser 2, 3 básicas y de ahí, dependiendo de los resultados, se podrá ver algún otro tipo de prueba a manera de recuperación. Los foros, la exposición temática son los foros, ¿no? Y yo doy mucho valor a la parte de los foros, porque es de lo que hablábamos, no sé si hablábamos de esto ayer, la manera en que usted sabe que aprendió algo es cuando usted transmite ese conocimiento a otra persona. Entonces, para eso me sirve el foro. El foro me sirve para que ustedes, yo les pongo un tema y ustedes expliquen con su palabra y con su criterio y con lo que entendieron, que me contesten sobre ese tema. Desde ya les voy diciendo, si yo encuentro copiado y pegado, que es facilito, ¿no? Voy al internet, veo el tema, copio, pego y subo, desde ya es un cero redondito. ¿Para qué estarse poniendo? No, es que estoy diciendo lo que usted preguntó, claro que me está diciendo, pero no es usted el que está diciendo. Es el autor del que subió eso en el internet. Yo lo que quiero saber es de usted, con sus palabras, ¿sí? Con su entendimiento, que me explique cierto tema en específico. Para eso son los foros y tienen que participar. El mejor foro es en el que usted expone su criterio y de pronto analiza el criterio de sus demás compañeros y de pronto le dice, compañero, usted está equivocado, esto no es así, según la teoría, según tal libro, esto de aquí o este circuito o este convertidor se utiliza para esto de acá. Eso sería mucho mejor, usted me está dando más luces de decirme de que usted entendió ese tema. Pero si usted se limita a participar y a poner copiado y pegado y listo, estamos mal. ¿Ya? ¿Cómo se sabe que es copiado y pegado? Eso ya creo que todo el mundo sabe, ¿no? No es necesario que me digan ni yo preguntar. Uno reconoce las palabras, uno reconoce cómo ustedes escriben o redactan una línea, cómo inician a redactar un párrafo. Uno ya sabe, la utilización de los signos de puntuación, las comas, los puntos aparte, los puntos seguidos. Hay muchas cosas que me indican que es un texto copiado y que no es suyo. ¿Ya? No necesito coger y enviarle a esos programas del Urkun para analizar si es que es plagio o no. No se necesita llegar tan lejos. Es facilito darse cuenta cuando ustedes copian y pegan del internet. Entonces, para tareas, para exposiciones temáticas, para todo lo que se haga, no, por favor, no copie ni pegue. Lea sí, pero ponga con sus palabras. Tampoco digo transcriba, ¿no? No, es que vea, yo le escribí. Es más, le voy a presentar a mano, me dice. Voy a presentar el trabajo a mano para que vea que yo escribí. Y por ahí ya voy a recuperar un trabajo escrito a mano y que me dijo esa explicación.
de que para que no crea que le copio, vea, hice a mano y yo mismo escribí todo. Y en un párrafo decía, para viajes, ¿cómo es? Siga el siguiente enlace, http://www.viajes.com, y seguía redactando el párrafo. O sea, le copió hasta con la propaganda. Pero como lo copió a mano, él juraba y rejuraba que es hecho por él. ¿Sí? Por algún lado tengo esto, es una buena, siempre cuento esa anécdota, casi por lo general no me la creen, pero ya voy a revisar, por ahí tengo encartonado todos esos trabajos, lo voy a buscar, lo encontraré y lo pondré un marco, ¿sí? Y lo tendré aquí para mostrárselos, pero pasó. Entonces, eso es lo que ustedes deben evitar, ¿sí? Por favor, ya estamos, como les dije ayer, en la formación profesional. Ya no es de memoria, es de comprensión. Ustedes deben entender las cosas. ¿Sí? Ustedes deben ya aprender a entender las cosas. Otra cosa importante, ¿y por qué esto de poner en sus palabras? Otra cosa común en la entrega de tareas es que si yo les pongo, por ejemplo, convertidores, mejor dicho, aplicaciones de los IGBTs, por poner un ejemplo. Aplicaciones de los IGBTs. Ustedes ponen IGBT en el Google, primer archivo, abre, copia, pega en Word. Siguiente en la lista, IGBTs, abren, copian, pegan y me presentan unos trabajos de 20, 30, 50 hojas. Y tienen... No hacen ni redacción, ¿verdad? Sin redacción, sin nada, copiar y pegar. Entonces, y me dicen, ¿por qué tengo 0? Y si usted mandó la consulta de las aplicaciones de los IGBTs, dice, revise, ahí está. Así, y todavía tienen la osadía de decir eso. Revise que ahí está. El trabajo, la tarea no es para el docente ya sabe. ¿Quién tenía que revisar? Usted tenía que revisar. Y de las aplicaciones que contados con los dedos de la mano no pasarán de 10. Y si pone una línea por cada aplicación, eso no les llega ni a ocupar una cara de hoja versus las 50 control C, control V hojas que mandaron. Entonces ese es el trabajo que a usted le corresponde hacer. Usted es el que debía buscar, como dicen ustedes, no busque, ahí está la aplicación. En alguna ocasión, es más, le volví a reenviar la tarea al estudiante y le pedía que me resalte, por lo menos con amarillo, donde está exclusivamente la aplicación. Y ahí coge y resalta todo. Por ahí tenía unas 3, 4, de todas las 50 páginas, 2, 3, 4 cosas resaltadas. Y ahí le dije al estudiante, entonces, ¿para qué me presenta 50 hojas si solamente me resaltó 5 o 6 líneas? Ese es el trabajo de usted como estudiante. Usted es el que tiene que leer todas esas 50 hojas, pero a mí solamente tiene que presentarme las 4 o 5 líneas, que es el fruto de lo que usted revisó, de lo que usted leyó y de lo que usted entendió. Eso es una tarea de formación superior. ¿Ya? No copiar y pegar. Listo. Y con estos contenidos, bueno, aquí tienen bibliografía y hemos de hablar y de hacer actividades en función de la bibliografía también, que ahora hay una biblioteca virtual que debemos utilizar del instituto, entonces eso ya les avisaré a su debido tiempo en cada una de las actividades que tengamos. No sé si tienen alguna pregunta respecto al programa de estudio de la asignatura. Creo que hemos tratado todos los componentes, hemos explicado, hecho aclaraciones del porqué de cada cosa. Y estamos claros de lo que nos viene y de lo que nos espera en esta asignatura, ¿no es cierto? Y cómo llevarla sobre todo. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Si es que no... Sí, profesor. Dígame. Ya, buenas tardes, profesor. Es que la pregunta sobre la asistencia, ¿cómo va a ser? Sí, según la nueva modificación del reglamento,
La asistencia, ustedes deben cumplir con el 75% de asistencia. Anteriormente era el 70, ahora es el 75. Si usted no cumple el 75, usted pierde la asignatura. Por más que tenga 10 puntos en el primer parcial, 10 puntos en el segundo parcial, si usted tiene 74% de asistencia, pierde la asignatura. ¿Sí? Y para el examen de gracia, si usted quiere tener acceso al examen de gracia, usted debe tener el 85% de asistencia. ¿Ya? Eso en cuanto a la asistencia, al porcentaje de asistencia para aprobar la asignatura. ¿Sí? Ahorita, bien que me hace acuerdo de la asistencia, vamos a tomar brevemente, si es que no tienen alguna otra pregunta o inquietud. Parece que ya nos estamos pasando de la hora, pero vamos rapidito a la asistencia. Ya, me confirma por favor si están aquí. Camacho. Camacho está. No. Plaza. Plaza está. No. Guevara. No. Quiñones. Quiñones F. Quiñones Fabricio. Presente, profesor, presente. Okay. Salazar. Presente, ingeniero. Gracias. Quiñones G. Presente. Gracias. Espinosa. Presente, ingeniero. Gracias. Ávila. Presente está diciendo por escrito, ingeniero. Ok, gracias por avisarme. Calva. Presente, ingeniero. Bone. Bone presente, ingeniero. Gijón. Presente, ingeniero. Casares. Presente, ingeniero. Ok, alguien que no le haya nombrado. Arboleda, profesor. A ver. Camacho, profe. Arboleda. Okay. Aquí ayer no estuvo, ahora sí. ¿Alguien más? Ingeniero. Camacho, El compañero Plaza también. Ajá, está por escrito. Camacho ayer no, aquí sí. Plaza me dice, ¿no es cierto? Sí. Ah, Plaza sí está aquí. Sí, por escrito. Sí, tiene problema con el audio, dice. Ah, ya. Ingeniero, ayer también estuve. Camacho. Y el primero. Sí, el compañero Camacho también está presente. ¿Estuvo ayer? Sí, Sí, Ya. ayer sí, el primero. Ah, Es ya, el sí. primero, Sí, ingeniero. sí. Tiene toda la razón. Ya. Ahí estamos bien, ¿no es cierto? Sí. Listo, jóvenes, entonces no les robo más su tiempo y acabó la hora. El día de mañana habrá la prueba de evaluación diagnóstica, entonces yo les enviaré la confirmación en el grupo de WhatsApp. Clases no habrá, tendrán que conectarse al aula virtual y rendir la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Entonces, Buenas tardes. eso yo les confirmaré por el grupo de WhatsApp. Listo, jóvenes, entonces que tengan una buena tarde y nos estaremos viendo la próxima clase. Igualmente, profesor. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Gracias.